Mucho gusto a todos. Yo soy Juliana Pardo, soy estudiante de noveno semestre y hoy les voy a dar una charla sobre rinofaringitis. De esto les voy a hablar hoy. Entonces, en primer lugar, les voy a hacer una introducción. Vamos a hablar un poco de la virología de la rinofaringitis, de la epidemiología, la fisiopatología, la clínica, las complicaciones, diagnóstico y diagnósticos diferenciales y, por último, algo de tratamiento y prevención. Entonces, en primer lugar, la rinofaringitis aguda es lo que conocemos normalmente como el resfriado común. Esto es básicamente una infección viral aguda que se autolimita y que se limita al tracto respiratorio superior principalmente. Los síntomas cardinales de la rinofaringitis son la congestión nasal, la rinorrea, odinofagia, tos, fiebre de bajo grado, particularmente en niños pequeños, la cefalea y el malestar general, pero ya más adelante vamos a desglosar un poco estos síntomas. En cuanto a la virología, el agente causal por excelencia son los rinovirus, que causan hasta el 50% de resfriados comunes, pero tenemos muchísimos otros virus que también lo causan. En esta tabla están los principales y a tener en cuenta que estos virus no solamente causan resfriado común, sino que pueden llegar a presentar otras condiciones. Entonces es por eso que es muy importante hacer exámenes físicos completos para que no se nos vayan a pasar ninguna de estas cosas y pues también tener en cuenta la epidemiología, ¿no? Entonces, por ejemplo, sospechar un virus sincitial respiratorio en un niño menor de 2 años que pueda estar cursando con una bronquiolitis, un niño que tenga em, un antecedente familiar de asma o o de alguna enfermedad alérgica. En cuanto a influenza, influenza no solamente ocasiona el resfriado común, sino también un cuadro de influenza que no es precisamente un resfriado, sino que eh, tiene un compromiso sistémico mucho mayor, son niños que cursan mucho más con fiebre, con dolores musculares, etcétera. También en cuanto al CRUP, siempre pues oír la tos de los niños, mirar si hay una tos bitonal que pueda indicarnos que sea un niño que esté infectado con un virus de parainfluenza, que esté cursando con otra cosa. Mm, También mirar los niños por lesiones en la boca para descartar una herpangina por un coxsackie-virus, etcétera. Y asimismo, pues siempre tener en cuenta el coronavirus también puede causar resfriado común, pero también hay que tener en cuenta que estos que están marcados aquí con asterisco, que son los rinovirus, la influenza, los adenovirus y los enterovirus, son infecciones que producen una inmunidad a largo plazo. Sin embargo, como hay tantos serotipos, pues no es muy útil porque el virus muta mucho, entonces pues la misma persona puede volverse a contagiar de un serotipo diferente. Y los que no, o sea, el virus sincitial respiratorio, la parainfluencia y los coronavirus no cargan inmunidad a largo plazo. Aquí está un poco más lo que también salía en la tabla, que es la estacionalidad de los virus. Los virus pues se caracterizan porque son muy estacionales, presentan ciclos a lo largo del año, pero hay algunos que tienen picos muy marcados. Por ejemplo, el rinovirus tiene un pico grande en septiembre y presenta un pico más pequeño hacia marzo, abril. La influenza tiene su mayor pico hacia febrero y la parainfluenza tiene los mayores picos hacia octubre y noviembre. Pues importante mencionar que la mayoría de estos igual están presentes durante todo el año, pero pues tenerlos más presentes durante los picos que están más relacionados con las estaciones de los países que tienen estaciones, pero igual eso llega también al trópico, entonces por eso también hay que tenerlos en cuenta. En cuanto a la transmisión de estos virus, uno de los principales en niños pequeños sobre todo es el contacto directo, entonces una autoinoculación en conjuntivas o en mucosa nasal, un niño que se meta un juguete a la nariz o que toque una superficie contaminada y después se frote los ojos.
También la inhalación de gotículas o aerosoles, que recordemos que son partículas que quedan suspendidas incluso después de que la persona ya dejó de toser o de estornudar, o una deposición de gotas de gran tamaño en conjuntiva o en mucosa nasal, ya sea porque un niño le estornuda a otro niño en la cara o pues por tos, etcétera. En cuanto a la epidemiología de los síntomas, aquí tenemos esta gráfica que resume tanto la frecuencia de los síntomas em, como su comportamiento a lo largo de la enfermedad. Entonces vemos que hay un pico marcado hacia el tercer día de enfermedad, que es también donde está la más alta tasa de infectividad. Entonces es el pico de síntomas y el pico de infectividad, que ya vamos a ver cómo se relaciona esto con la fisiopatología. Y también aquí notar que el síntoma que más se reporta, casi en el 100% de los casos, es la congestión nasal, mientras que la fiebre es de los que menos se reportan, que ya vamos a hablar un poco más de eso también. En cuanto a la fisiopatología, los síntomas están principalmente dados por la respuesta inmune innata y no necesariamente por un daño directo a las células. Entonces, lo que sucede es que el virus se deposita en la mucosa, es recibido por los receptores en las células epiteliales de la nasofaringe, pasa al espacio intracelular y produce un aumento en la permeabilidad vascular, que está principalmente dado por la albúmina y la bradicinina. Entonces, hay una vasodilatación, hay un aumento de la quimiotaxis, hay un aumento del edema y pues de la inflamación. La inflamación está principalmente dada por citoquinas, especialmente la interleuquina 8, y de hecho la concentración de interleuquina 8 en las secreciones es la que marca la severidad. Entonces, a mayor concentración de interleuquina 8 en las secreciones, mayor es la severidad de los síntomas. Pues la interleuquina 8 produce la quimiotaxis y atrae polimorfonucleares que se acumulan en las secreciones nasales y hay una ralentización del barrido mucociliar. Aquí, importante sobre las secreciones, que el cambio de color no necesariamente indica una sobreinfección bacteriana, porque muchas veces oímos el mito de que cuando las secreciones cambian de color a verde, por ejemplo, o amarillo, se cree que lo que sucede es que hay una sobreinfección bacteriana, pero la realidad es que es un aumento de la actividad enzimática de los polimorfonucleares. Entonces, importante no recetar antibiótico únicamente con base en el cambio de color de las secreciones, porque usualmente no es por la bacteria, sino por las mismas polimorfonucleares. Ya pasando a la clínica, en los niños menores de 6 años suelen tener de 6 a 8 resfriados por año que duran aproximadamente 14 días, mientras que los niños ya mayores suelen tener unos 2 a 4 resfriados por año que duran menos de una semana. Entonces, esto tenerlo en cuenta antes de hablar de que un niño tiene infecciones respiratorias recurrentes, porque puede estar dentro del rango de normalidad. En los niños más pequeños, en los lactantes, el síntoma cardinal es la fiebre. Los niños más grandes no suelen presentar fiebre con resfriado común y y en lactantes es muy importante porque pues esto los hace sentirse mal y eso hace que dejen de alimentarse, no quieran lactar, dejen de dormir y eso es principalmente lo que preocupa a los padres. Entonces, por esta razón, muchas veces se les da tratamiento para la fiebre para que pues, mejore el apetito, mejore la lactancia, mejore el sueño. En los preescolares y escolares, el síntoma cardinal es la congestión nasal, acompañada de tos, estornudos, cefalea, odinofagia. La fiebre es muy rara y de hecho aquí en estos niños, si un niño empieza a presentar fiebre alta, recurrente, después del inicio de un resfriado común, debemos sospechar una otitis media aguda. Mm, Sobre esto es muy importante que durante los cuadros de rinofaringitis ocurre una presión anormal en el oído medio, que se podría documentar con un timpanograma, y eso predispone a la otitis media aguda. Entonces, por eso es muy importante siempre eh, pues examinar los oídos de los niños con un otoscopio y mirar si hay presencia de líquido en el oído medio. Asimismo, al examen físico es importante mirar la mucosa nasal, mirar la orofaringe,
Y también palpar ganglios, porque muchas veces estos niños presentan adenopatías cervicales anteriores y eso también puede dolerles, puede dificultar la deglución. Mm, y estos niños también pueden presentar inyección conjuntival. En cuanto a la radiología, esto no es un examen que se haga de rutina para nada, pero pues sí se ha documentado en varios estudios la pérdida del volumen o niveles hidroaéreos en senos maxilares o etmoidales en resonancia magnética. Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí en los senos maxilares, cómo están siendo ocupados por líquido, básicamente. Mm, Retomando lo de la otitis media aguda, pues las complicaciones de la rinofaringitis es lo que tenemos que tener más en cuenta a la hora de valorar un niño con rinofaringitis. Por eso, nuevamente, el examen físico completo, una historia clínica completa para poder descartar estas complicaciones y pues prevenirlas de ser posible. Entonces, lo que les comentaba, la presión anormal en el oído medio predispone a la otitis media aguda, principalmente en los niños de 6 a 12 meses. De hecho, en esta población, hasta la mitad de los niños que cursan con rinofaringitis aguda pueden terminar con una infección en el oído asociada. Mm, y esto no necesariamente tiene que contar con fiebre, sino que simplemente al ver la inflamación de la membrana timpánica y el fluido en el oído medio ya se puede diagnosticar. También toca tener en cuenta que podría ser una exacerbación de asma en niños susceptibles, por eso muy importante auscultar a los niños, ver si tienen sibilancias. En cuanto a la sinusitis bacteriana eh, puede eh, surgir a partir de una infección del tracto respiratorio superior. Y una infección viral es el mayor factor de riesgo para presentar una sinusitis bacteriana. Entonces, pues por esto también siempre mirar si el paciente tiene dolor facial, palpar de ser posible los senos em, y hacer el examen físico completo. También puede predisponer a enfermedades de tracto respiratorio inferior, nuevamente, auscultar siempre en busca de focalizaciones, em, de cambios en la auscultación, sospechar neumonías bacterianas, que son muy poco comunes, pero pues una fiebre nueva alta después de los primeros días del resfriado nos puede orientar hacia este diagnóstico. También una neumonía viral, si es un niño que lleva con una tos prolongada, pero que no tiene fiebre, pero la tos no se le quita, sospecharlo, tomar una radiografía de tórax. Y las complicaciones relacionadas específicamente con el COVID pues es el síndrome de inflamación multisistémica, que consiste en eso, básicamente, en que se inflaman diferentes sistemas, particularmente pulmones, riñones y corazón. Entonces son niños que cursan con pericarditis y miocarditis. Entonces también importante sospecharlo en niños susceptibles. Mm, el diagnóstico es esencialmente clínico, entonces hacer una historia clínica completa, si es un niño que tiene noxa de contagio positiva, que presenta los síntomas cardinales, etcétera, pues es un niño que podemos diagnosticar fácilmente con una rinofaringitis aguda. Para clínicos no suelen requerirse, pues hoy en día se hacen muchas pruebas de COVID, pero pues no siempre son necesarias. Evaluar el contexto, evaluar si se necesitan en ese momento, pues evaluar em, también los contactos que pueda tener el niño. Entonces, no sé si de pronto tiene un abuelito con muchos factores de riesgo, puede ser beneficioso hacer una prueba de COVID para ver si es necesario aislar o no al niño. También, pues, pruebas de esputo si se sospecha alguna neumonía, una radiografía también si se sospecha alguna neumonía, dependiendo de si se sospecha alguna complicación o no, se pueden tomar más para clínicos. Muy importante para decirle a los cuidadores de los niños los signos de alarma. Entonces, una fiebre alta de más de 39 grados que persista a pesar de manejo, que sea un niño que tiene muy mal estado general, que no tenga ningún síntoma nasal, que haya lesiones en mucosa oral, lo que hablábamos ahorita del coxsackie virus y la herpangina,
que presente sibilancias, dificultad para respirar, que tenga tirajes intercostales, tengamos hallazgos focales en la examinación pulmonar que pueda indicar alguna consolidación, un niño que presente hemoptisis, claramente disnea, o hallazgos respiratorios crónicos, un niño que presente, por ejemplo, acropaquia, como se ve ahí en la imagen, o pues cualquier otro hallazgo que indique que no puede ventilar adecuadamente. Mm, y dentro de los diagnósticos diferenciales, tenemos que tener en cuenta la rinitis alérgica, ya sea estacional o vasomotora, entonces mirar si hay un patrón, si siempre es en la misma época del año, etcétera. Las sinusitis bacterianas agudas, nuevamente lo de los senos. Los cuerpos extraños nasales, esto puede sonar extraño, pero pues sí pasa. Y muchas veces los niños se meten algo dentro de la nariz y cursan con un cuadro que puede parecer congestión nasal y que puede parecer un resfriado, pero realmente tienen algo ahí adentro. Entonces, importante mirar si la descarga es por un solo lado, si es purulenta. Y con esos hallazgos, muy probablemente lo que tiene es algo metido en la nariz. También una infección por bordete, la pertusis, puede iniciar muy similar a un resfriado común, entonces sospecharlo sobre todo en niños no vacunados, una bronquitis, muy importante, auscultación, o una faringoamigdalitis bacteriana, también nuevamente mirar la orofaringe de todos los niños. En cuanto al tratamiento, la piedra angular del tratamiento es la educación a cuidadores. Se han hecho múltiples estudios, múltiples meta-análisis em, que soportan eh, esta medida como principal eh, acción de tratamiento y educarlo sobre todo sobre que es una enfermedad viral, que no tenemos por qué dar ningún antibiótico, que es autolimitada, entonces que el manejo es esencialmente de soporte. Y no hay antivirales, pues hay algunos que se han desarrollado para la influenza, pero pues son para poblaciones muy específicas y no es algo que se dé de rutina. Entonces, explicarle a los papás cuál es el curso esperado, entonces que en niños más pequeños puede durar hasta 2 semanas, que en niños más grandes dura más o menos una semana, pero que la tos puede persistir, entonces que no es necesario consultar si el niño lleva 10 días con tos, que se puede esperar un poquito más de tiempo. Y, y pues educarlos sobre los signos de alarma que ya hablamos. Entonces, sobre este manejo de soporte, el manejo es sintomático, entonces principalmente la incomodidad por la fiebre, sobre todo en niños pequeños, pues recordando que el problema no es la fiebre, sino los síntomas que ocasiona la fiebre, porque de hecho el aumento de la temperatura ayuda al sistema inmune del niño a combatir el virus mejor y ralentiza un poco la reproducción del virus, pero pues la incomodidad por la fiebre, sobre todo en los niños pequeños, que evita que coman o evita que duerman adecuadamente, puede manejarse con acetaminofén, la mitad del peso se puede dar en jarabe. mm, y ibuprofeno en niños mayores de 6 meses, pero pues siempre en niños preferiblemente acetaminofén por los riesgos renales. En cuanto a los síntomas nasales, lo más importante es una hidratación adecuada, que pues suena cliché, pero sí es muy importante porque la adecuada hidratación lo que va a hacer es que las secreciones se vuelvan más finas y se desprendan más fácilmente, entonces va a ayudar a, a, a que la sanación sea más rápida. También ingesta de fluidos calientes por algo muy similar y también que tiene un efecto calmante en las mucosas, entonces sobre todo los niños que tienen odinofagia, pues les puede ayudar un montón. La solución salina normal tópica en pera o en spray, dependiendo de la edad del niño y pues de las preferencias, pero siempre muy importante recordarle a los papás que tienen que comprar el suero estéril, porque muchas veces lo hacen con agua de la llave y se han reportado muchos casos de encefalitis amíbica precisamente por esto. Entonces, siempre advertir eso y enseñarles a hacer correctamente los lavados. Y también humidificadores del aire pueden ayudar por lo mismo de las secreciones. Si esto no funciona para los síntomas nasales,
se puede usar bromuro de ipratropio en una concentración de 0,06%, 2 puffs, 3 o 4 veces al día, dependiendo de la edad del niño, durante 4 días. Para la tos, se ha demostrado que la miel es superior a los antitusígenos que se venden en las farmacias en la reducción de la frecuencia y la severidad de la tos. Entonces, se puede recomendar siempre en niños mayores de 1 año, claramente, em, que los papás les den una cucharada de miel para mejorar la tos. Asimismo, esos dulces duros masticables pueden ayudarles a los niños y no se recomienda el uso de codeína ni antitusígenos porque suelen tener más riesgos que beneficios en este caso. Hay muchas terapias que están bastante discutidas en el manejo del resfriado común. Por ejemplo, los antihistamínicos, ya la evidencia se inclina más hacia que no tienen ningún beneficio y por el contrario sí tienen muchos efectos adversos como la sedación, convulsiones, etcétera, que pues no son tan deseables. Eh, Algo muy similar sucede con los glucocorticoides intranasales y con los expectorantes y mucolíticos, que nuevamente no se ha demostrado un beneficio en el resfriado común, pero que por el contrario sí tienen muchos efectos adversos. Por el contrario, con los vapores aromáticos, esos que tienen mentol, eucalipto, etcétera, no se ha demostrado un beneficio directo, pero sí un beneficio casi que placebo. mm, y se ha reportado un beneficio subjetivo para los cuidadores y para los niños, diciendo que pueden dormir mejor, que sienten menor congestión nasal. Entonces, pues eso sí se puede recomendar. Y en cuanto a la vitamina C, se han hecho muchísimos estudios y no se ha demostrado que prevenga la infección. Sin embargo, sí se ha demostrado en unos estudios recientes que puede acortar la duración del resfriado. Entonces, no es que no vaya a ser que no se enfermen, sino que cuando se enferman puede durar menos el resfriado. Pues esta es una evidencia muy nueva, pero se inclina hacia que sí puede servir para cortar el resfriado. Entonces, aquí está un poquito lo que les contaba de las terapias discutidas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los antihistamínicos y los antitusivos narcóticos, mm, que se demuestra que efectivamente no hay beneficios clínicos significativos, pero que por el contrario sí tienen un montón de efectos adversos. Lo mismo sucede con los anticongestivos orales, como la fenilefrina, que no tienen mucha evidencia, pero que por el contrario sí tienen muchos efectos adversos, como la taquicardia, irritabilidad, agitación, etc. Lo mismo con los expectorantes, con los mucolíticos y aquí lo de los aromáticos tópicos, como los que tienen mentol, eucalipto, que tienen una mejora subjetiva, entonces que puede recomendarse. Y pues estos los efectos adversos son principalmente en el tracto gastrointestinal y en el sistema nervioso central, que pues pueden resultar si el niño llega a ingerirlo, pero pues manejándolo con cuidado no tiene por qué pasar esto. Y ya por último, la prevención es básicamente aislar a los niños que tienen síntomas, manejar una buena higiene de manos, siempre desinfectar superficies y, muy importante, las inmunizaciones. Entonces, la influenza, COVID y virus sincitial respiratorio. Mm, y pues bordetela pertussis, que ese siempre pues está en el PAI de los niños chiquitos, em, pero pues tener en cuenta que puede haber poblaciones que no están vacunadas. Y listo, estas son mis referencias. Y ya eso sería todo. Muchas gracias.